las estructuras más grandes construidas por el hombre. Las catedrales de la Edad Moderna. Si hay una construcción arquitectónica actual que pueda alcanzar la categoría de icono, es el estadio. La pasión y las emociones forman parte consustancial de su ser. Creo que hay algo en lo más profundo de la mente humana que hace que nos sintamos bien cuando estamos rodeados por una gran cantidad de seres humanos. Estadios con los que hace un tiempo apenas se podía soñar son ahora una realidad. La tecnología nos ha permitido realizar diseños, analizarlos y asegurarnos no solo de que son lo bastante sólidos, sino de que van a funcionar cuando sean utilizados. El estadio moderno se ha convertido en una obra maestra de ingeniería en cuya construcción el hombre ha utilizado su ingenio al límite. Ingenio al límite. Estadios. Todo estadio es una construcción única que rinde homenaje a un espectáculo en directo. Las Torres Gemelas de Wembley fueron un icono para generaciones de ingleses. Fue el estadio más famoso del mundo y ocupó un lugar especial en el corazón de millones de personas. Sin embargo, dado el aumento de espectadores, será necesario construir un nuevo estadio de Wembley. Para realizar este programa, nos han permitido acceder al nuevo estadio de Wembley y conocer su nuevo y radical diseño. El nuevo estadio es 2 veces más grande y 4 veces más alto que el viejo Wembley, y en su interior podríamos meter 50.000 camiones. Su techo cubrirá una superficie de 4,5 hectáreas y sus gradas tendrán una capacidad de 90.000 espectadores. Es el último grito en diseño de estadios. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Los orígenes del estadio moderno se remontan a hace 2000 años, cuando los romanos construyeron un edificio que sigue siendo famoso hoy en día. El Coliseo era un edificio magnífico. Los romanos lo construyeron realmente bien. Tenía capacidad para 50.000 espectadores. Era de cemento y los romanos acertaron al darle una forma ovalada. Los romanos eran muy inteligentes y se basaron en las técnicas de construcción de los griegos. Los romanos hicieron algunas cosas horribles y necesitaban una estructura de forma redondeada que concentrara la atención de todos los espectadores en lo que estaba ocurriendo en la arena. Lo que ocupaba la atención de los romanos eran los combates de gladiadores. 2000 años después aún se sigue luchando en los estadios, pero de forma menos sangrienta. El foco de atención del estadio es el terreno de juego, que se ha convertido en objeto de intensas investigaciones. El terreno de juego. El terreno de juego es el corazón del estadio, el escenario, y necesitamos emplear todos los medios tecnológicos a nuestro alcance para que sea lo mejor posible. Pero hasta ahora no se ha encontrado nada mejor que la hierba. Está en la vanguardia de la tecnología. Sin embargo, en los primeros tiempos, los clubes deportivos no podían hacer gran cosa contra el clima. Hasta que en 1965 el magnate de Houston, Roy Hofheim, tuvo una idea brillante. Si la hierba podía crecer en invernaderos, ¿por qué no construir un estadio con techo transparente? Así que construyó el Astrodome. Pero casi inmediatamente vio que fallaba algo. La hierba podía crecer dentro del estadio, pero en cuanto los equipos empezaban a jugar sobre ella, no tardaba en morir. Al principio pensaron que habían encontrado una solución ingeniosa. Durante los 2 primeros años jugamos sobre hierba muerta pintada de verde. La hierba no se recuperaba, así que necesitaban encontrar algo mejor. Un año después creyeron que ya lo tenían, un sustituto artificial de la hierba llamado AstroTurf. Una solución que no satisfizo a todos. Era tan dura como el cemento, pero lo único que yo quería era jugar a béisbol. Lucía el uniforme de un equipo de las grandes ligas, jugaba en las grandes ligas y si me hubieran dicho que saltara a la luna, lo habría hecho. Así que se volvió a la hierba. En 1994, Ámsterdam construyó su avanzadísimo estadio.
Tomaron precauciones para no repetir el error de Houston e instalaron un techo corredizo para que el césped pudiera crecer. O eso esperaban. Desde un principio empezó a quedar claro que la hierba estaba enfermando. Se desprendía con facilidad porque no había echado bien las raíces y también era más resbaladiza. Estaba claro que la hierba es un elemento complicado. Era el momento de acudir a la ciencia y de realizar un análisis detallado de lo que necesita la hierba para crecer, empezando por la luz del sol. La principal herramienta utilizada por Andrew Good del Instituto de Investigación de Terrenos Deportivos es una cámara con una lente semiesférica. La lente funciona como si te tumbaras en el suelo mirando al cielo, con la posibilidad de que tus ojos disfruten de una visión de 360 grados alrededor del estadio. Tras pulsar un botón, la luz del sol se extiende sobre la imagen. Aquí tenemos los meses de verano. En lo que se refiere al estadio, el sol sale muy pronto por la mañana y luce encima del estadio hasta que se pone, al atardecer. Sin embargo, en invierno vemos que es muy raro, si es que ocurre alguna vez, que el sol brille directamente sobre esta parte del terreno de juego. Tras comparar las horas de sol con el estado del terreno de juego, los expertos en césped supieron la cantidad de sombra que podía tolerar un terreno de juego. Y esta tecnología no solo se utiliza en estadios ya existentes. Podemos anticipar los problemas que supone la construcción de nuevas tribunas antes de que sean construidas, e incluso estadios enteros en cualquier lugar del mundo. Tras quedar claro que cualquier tipo de techo es un problema para la hierba, era hora de regresar al tablero de diseño. En 1997, en Arnhem, a un hombre se le ocurrió una idea brillante. El señor Albusk, en aquel entonces presidente del club de fútbol Vitesse, era fumador de puros y un día cogió una caja de cerillas para encender uno. En aquel momento la caja se le cayó al suelo, la recogió y volvió a introducir la caja dentro de su cubierta. Entonces dijo, hey, ¿qué pasaría si construyéramos un terreno de juego corredizo? El terreno de juego pesa lo mismo que 37 aviones Jumbo, y moverlo no iba a resultar fácil. Fue necesaria cierta dosis de pensamiento lateral. Estudiamos la técnica de los astilleros, donde son capaces de desplazar barcos gigantescos. Debajo del terreno de juego hay un suelo de 30 centímetros de espesor, forrado de teflón 384 que se desliza sobre raíles de acero. Los pilares que sostienen la tribuna sur se elevan y el terreno de juego se retira. Cada 15 días el terreno de juego del Gelredon sale de vacaciones fuera del estadio. El resultado es un terreno de juego en perfecto estado. Pero esta idea tan ingeniosa no funciona en todas partes. En Wembley el estadio en sí ocupa la mayor parte del espacio, y lo movieras hacia donde lo movieras era imposible encontrar espacio suficiente. Pero en Londres estaban decididos a no tener los mismos problemas que en Ámsterdam y Houston. Queríamos descubrir qué podíamos hacer para construir un gran estadio con techo y que al mismo tiempo la hierba del terreno de juego pudiera crecer. Resulta que el césped necesita algo más que luz del sol para crecer. También necesita aire. Para poner a prueba a Wembley, introdujeron una maqueta del estadio en el túnel de viento. Estamos intentando entender cómo circula el aire dentro del estadio y conocer la dirección de los vientos preponderantes. El terreno de juego de la maqueta se siembra de cáscaras de nuez rotas. Cuando se enciende el túnel de viento, los técnicos no reciben buenas noticias. Incluso cuando se retira el techo, la mayor parte del césped está cubierto del movimiento directo del aire, lo cual no favorece el crecimiento de la hierba. Era necesario cambiar el diseño o el sagrado césped de Wembley corría serio peligro. La solución, abrir agujeros en los lados del estadio.
La existencia de estos respiraderos en las esquinas permite al viento filtrarse por esas esquinas y favorecer la circulación del aire. Con el aire moviéndose y el sol brillando sobre el terreno de juego, la hierba no debería tener problemas para crecer. Pero los constructores de estadios buscan el terreno de juego perfecto y no pueden dejar nada al azar. Gradas. A principios del siglo XX, los primeros estadios eran unas estructuras de madera muy sencillas. Pero en los años 20, el deporte empezó a ganar espectadores. Gracias a un nuevo invento, el hormigón, pudieron construirse estadios más grandes. Pero la seguridad de este nuevo material tuvo que ser puesta a prueba. Lo que buscaban era algo llamado resonancia, un fenómeno que puede tener consecuencias desastrosas. Corre el rumor de que mi concierto ha destruido los cimientos del estadio de Gatlinburg. En su búsqueda del estadio definitivo, los arquitectos se han encontrado con un extraño enemigo, la frecuencia natural. Todo en el universo tiene una frecuencia natural, desde los átomos y las personas a cosas más grandes como los estadios. Todo vibra constantemente, pero generalmente esto no constituye un problema. La frecuencia natural se convierte en un problema cuando se produce un movimiento con la misma frecuencia. Si se unen esas dos variables, obtendremos algo llamado resonancia. Y una estructura resonante puede empezar a temblar. Pero en los años 20 eso no era ningún problema para los estadios. Tradicionalmente la gente se limitaba a sentarse en su localidad y a gritar o a aplaudir mientras veía el partido, pero no saltaban mucho y si saltaban lo hacían cuando su equipo metía un gol y luego volvían a sentarse. Pero a partir de los años 80, los estadios empezaron a albergar conciertos de música. La música tiene un gran tirón popular y posibilita la participación del público, pero también tiene una frecuencia rítmica muy acusada. Y si esta frecuencia coincide con la de los estadios, las vibraciones irán en aumento. Estos estudiantes de ingeniería de la Universidad de Sheffield nos demuestran lo que ocurre cuando se salta sobre una viga de cemento. Un acelerómetro mide el movimiento. Esto que vemos aquí son niveles de aceleración causados por la gente que salta sobre la viga. Como estamos lejos de la resonancia, los niveles son bastante bajos. Si aumentamos la velocidad, seguimos estando lejos de la frecuencia natural y el movimiento es pequeño. Pero cuando aumentan el ritmo a 135 golpes por minuto, se acercan a la frecuencia natural de la viga y algo extraño empieza a ocurrir. La viga empieza a moverse. Si multiplicamos esto por 50.000, podremos hacernos una idea de lo que podría ocurrir en un estadio durante un concierto. Aunque las gradas vibren, es muy improbable que se caigan. El problema es otro. Si los espectadores sienten la vibración y se asustan, podría cundir el pánico y podrían empezar a correr hacia las salidas. Y en un estadio con decenas de miles de espectadores, una estampida podría tener consecuencias dramáticas. Por eso es necesario saber controlar a las masas. La mayoría de las catástrofes que se han producido en los estadios han sido debidas a que había demasiada gente y de alguna forma los responsables de seguridad no fueron capaces de dirigir a la gente o de impedir que se agolparan en una determinada zona. En 1989 se produjo una catástrofe en el estadio de Hillsborough, en Inglaterra. 96 aficionados murieron aplastados en un partido entre el Nottingham Forest y el Liverpool. En su intento de conseguir una mayor seguridad, los arquitectos de estadios solicitaron la colaboración de expertos en una nueva ciencia, dinámica de masas. ICESTIL utiliza sofisticados programas informáticos para predecir el comportamiento de las masas. Comparando la ubicación de los tornos, por ejemplo, puede llegar a conseguir que el público entre a los estadios de una forma más segura.
Este es un modelo que nos muestra dos configuraciones geométricas diferentes para tornos de entrada. Tenemos una configuración curva arriba y una configuración recta abajo. El modelo solo muestra la entrada de 400 personas en los dos diseños, pero inmediatamente empezamos a ver que la densidad aumenta con mucha más rapidez en el diseño curvo que en el recto. Esto parece ir contra la intuición. Sin embargo, lo que sí nos muestra este modelo es la capacidad de esta gente para ver los distintos tornos de un solo golpe de vista. La gente de esta sección de aquí no puede ver que esos tornos no están siendo utilizados y por consiguiente tienden a hacer cola y a esperar que les llegue su turno en esta sección. En cambio, la gente que se aproxima a estos tornos puede ver cuál está siendo menos utilizado y dirigirse hacia él. En Hillsborough los tornos describen una curva, por lo que contribuyeron a aumentar el problema en el exterior del estadio. Para intentar aliviar la presión se abrieron las puertas del estadio y a partir de ese momento se produjeron una serie de fallos de seguridad. En el interior del estadio las gradas tenían una capacidad límite. Cuando se abrieron las puertas solo había un lugar hacia el que dirigirse. La gente fue arrastrada hacia adelante aplastando a los espectadores que estaban en las gradas. Nunca debería permitirse que volviera a ocurrir algo parecido. Tenemos este trozo de plástico que tiene un número de fila. Hemos comprado una entrada para poder ocuparlo. Es nuestro propio espacio personal que debemos defender, por decirlo así. Y eso significa que gracias a la ayuda de las cámaras y a los sistemas de contabilidad informatizados, el estadio moderno es probablemente uno de los entornos públicos más seguros que existen. En los estadios de la actualidad, el techo se ha convertido en una necesidad. Uno de los problemas al que se enfrentaron los arquitectos era cómo sostener el techo. El techo. A principios de siglo, la misión de los primeros techos de los estadios era proteger a los espectadores. Si pagabas un chelín, en vez de 6 peniques es que querías estar a cubierto, y la forma de techado más básica es la del típico cobertizo de granja. Tenían una serie de columnas que sostenían la parte interior del techo e impedían que se viniera abajo. Imagínese que un espectador fuera al cine, se sentara en su localidad y viera que tiene una columna delante. Iría directamente al director y le diría: disculpe, pero hay un problema, no veo la pantalla. Tengo una columna delante. Por eso muchos estadios siguieron sin techo y los espectadores se vieron obligados a sufrir las inclemencias del tiempo. Pero eso cambiaría cuando en los años 30 los arquitectos descubrieron un nuevo material. Italianos y franceses empezaron a experimentar con hormigón y empezaron a descubrir que era posible colocar un techo sobre una tribuna sin necesidad de pilares que lo sustentasen. Aprovechando la posibilidad de dar al hormigón una bonita forma ondulada, pueden conseguir que el techo sea muy delgado. Aún conserva su fuerza, pero es muy ligero, por lo que pueden hacer que ocupe una mayor superficie. De pronto los espectadores experimentaron un mayor nivel de confort, pero seguía habiendo partidos que tenían que ser suspendidos por culpa del tiempo. Llovía tanto que la lluvia me impedía disfrutar del tiempo que pasaba a solas con mi padre. Así que al enésimo partido que se suspendía por la lluvia le pregunté: papá, ¿por qué no se puede jugar al béisbol en un campo cubierto? En 1965 papá construyó el primer estadio totalmente cubierto del mundo cuando cubrió el futurístico Astrodome con un techo de plástico transparente. A nosotros nos pareció una locura construir un campo de béisbol cubierto, pero cuando lo construyeron nos encantó. Por desgracia, esta admiración no sobrevivió al primer partido. El único problema era que el sol se reflejaba en el techo y nos impedía ver la pelota. Lo intentaron con pelotas negras, amarillas, verdes, naranjas, de todos los colores, pero no funcionó. Los arquitectos se vieron obligados a volver al tablero de diseño y al coliseo. El primer estadio que conozcamos que tuvo alguna especie de techo fue el Coliseo. Y el techo estaba diseñado de forma que fuera móvil y pudiera proteger del sol a los espectadores. El emperador hacía una señal y decía: sacad el techo, y a su orden 700 marineros que estaban situados fuera del estadio tiraban de unas cuerdas para que el techo se deslizara hacia adelante. La idea de un techo que pudiera ponerse y quitarse era atractiva. Los arquitectos solo necesitaban utilizar las técnicas del siglo XX para hacerlo funcionar.
Muchos arquitectos tomaron prestadas ideas de la industria automovilística para construir los techos móviles. La invención de la rueda fue muy conveniente porque muchos de estos techos iban sobre ruedas y se deslizan hacia adelante y hacia atrás. Son como una especie de trineos gigantescos. El techo del nuevo Wembley se desliza hacia adelante para proteger a los espectadores y hacia atrás para que la luz del sol pueda llegar al terreno de juego. Pero hay otro problema. El techo de Wembley es colosal. Tiene más de 40.000 metros cuadrados. Los arquitectos necesitaban contar con una sustentación adicional para un techo tan grande. Encontraron la respuesta en las técnicas utilizadas en la construcción de puentes y decidieron suspender el techo de un arco. El arco es una idea fantástica. Es una forma muy eficaz de cubrir una gran superficie con una cantidad de material mínima. Eso no solo era positivo desde el punto de vista de la ingeniería. Desde un punto de vista arquitectónico, el resultado es también brillante. Pero cuando se reduce el peso de un techo, aparece un nuevo enemigo, el viento. La pregunta es, ¿se mantendrá en pie el techo de Wembley? Si colocamos un techo en el túnel de viento, averiguamos la presión de viento que es capaz de soportar. Las áreas azules indican los lugares que reciben la mayor presión del viento. Y lo que descubrieron fue sorprendente. Se midieron las presiones de todo el techo y se descubrió que las cargas eran significativamente menores de lo que se suponía en un principio. Esto significa que incluso con techos tan grandes, los vientos fuertes no constituyen un problema tan importante como se había creído al principio. Por eso en el siglo XXI pueden construirse techos más grandes y más sofisticados y que permitan una gran visibilidad. Pero ¿qué nos reserva el futuro? Todo parece indicar que estos edificios se convertirán en los edificios más caros que hayamos construido. Se convertirán en el centro de nuestras ciudades. La tecnología avanza a tal rapidez que los estadios del pasado se han quedado obsoletos. El estadio está evolucionando. Queremos que tengan tiendas para poder comprar. Queremos que cuenten con zonas en las que poder beber algo y en las que podamos sentarnos y descansar. Y salas con ordenadores para que jueguen nuestros hijos. Son ciudades en miniatura, pero cada una de ellas cuenta con su propia personalidad. Cada estadio es único. Igual que cada persona es única, cada estadio es único. Estas construcciones arquitectónicas son unos edificios muy especiales y creo que el siglo XXI va a ser el siglo del estadio.